Sean todos muy bienvenidos una vez más a Real Chisme TV, el espacio donde analizamos Hexatlón Estados Unidos sin rodeos, sin favoritismos ciegos y con datos sobre la mesa. Aquí no solo reaccionamos a lo que pasa en pantalla, sino que intentamos entender por qué pasan las cosas, cómo afectan al juego y qué puede venir después. Si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final porque este análisis viene cargado de información, contexto y conclusiones importantes sobre la semana 6 y lo que se avecina en la competencia. En este video se define al eliminado semanal del hexatlón, en una semana 6 que ha sido decisiva y mucho más intensa de lo que muchos esperaban. Desde el inicio de esta etapa quedó claro que los hombres estaban en riesgo, lo cual automáticamente cambió la dinámica de ambos equipos. Cuando una semana se enfoca en un solo género, la presión aumenta, los errores pesan el doble y las estrategias se vuelven más evidentes. No es lo mismo competir sabiendo que puedes estar a salvo que hacerlo con la eliminación respirándote en la nuca. Ya se jugó la primera sentencia de la semana y el resultado no fue menor. El primer atleta sentenciado fue Lorenzo, del equipo azul. Esta sentencia sorprendió a algunos, pero para quienes vienen siguiendo los porcentajes de rendimiento no fue tan inesperada. Lorenzo ha tenido momentos buenos, incluso ha mostrado crecimiento en episodios recientes, pero sus números acumulados lo colocaban en una zona peligrosa. Aún así, hay que decirlo con claridad, Lorenzo es un atleta que ha demostrado carácter, porque ha librado más duelos de eliminación que muchos otros y sigue de pie. Eso no es casualidad, habla de fortaleza mental y de experiencia bajo presión. Después de esa primera sentencia, la semana continuó con el juego por la villa, un duelo que siempre tiene un peso psicológico enorme. No solo se trata de comodidad, descanso o alimentación, sino de moral. Ganar la villa suele dar un impulso anímico que se refleja en los siguientes circuitos. Más adelante, el viernes se juega por el segundo sentenciado, y finalmente el domingo se define todo con la eliminación definitiva de un hombre. Ese es el recorrido completo de esta semana 6, una semana que parecía tranquila en el papel, pero que terminó siendo una de las más determinantes hasta ahora. Un elemento que ha generado mucha conversación es el tema de las medallas de salvoconducto. Actualmente, todos los atletas que han estado sentenciados cuentan con al menos una medalla, ya que prácticamente todos han logrado ganar alguna a lo largo de la competencia. Esto ha llevado a algunos a pensar que las eliminaciones pierden intensidad, pero la realidad es otra. La medalla puede salvarte una vez, pero no te convierte en invencible. En un duelo largo, exigente y repetitivo, el verdadero factor diferencial sigue siendo el rendimiento físico y mental. Para entender mejor el panorama, es clave revisar la tabla de rendimiento hasta el capítulo 31. Ahí es donde se ve la realidad sin filtros, más allá de simpatías o narrativas emocionales. En esa tabla, Anisa Guajardo aparece como la líder indiscutible. 6 semanas consecutivas en lo más alto no son coincidencia. Anisa ha sido constante, competitiva y efectiva, y eso la coloca como una de las atletas más completas de la temporada. Puede gustar o no su carácter, pero sus números hablan por ella. En segundo lugar aparece Emmanuel Jax, uno de los atletas que más ha crecido conforme avanza la competencia. Emmanuel ya ha ganado el MVP en 2 semanas, se llevó una camioneta y se ha convertido en el atleta con más carreras acumuladas. Esto no solo habla de su capacidad física, sino de su resistencia y consistencia. Emmanuel pasa circuitos una y otra vez, suma puntos y casi siempre responde en los momentos clave. Hoy por hoy, es un perfil clarísimo de finalista. En la tercera posición se encuentra Viviana Michelle, conocida como la Cazadora. Viviana ha tenido una ligera caída en su porcentaje en los últimos episodios, principalmente por algunas derrotas frente a Dennis y Will Mary. Sin embargo, incluso con ese descenso, su rendimiento sigue siendo alto. Viviana es una atleta peligrosa, fuerte mentalmente y con experiencia, y mientras se mantenga por encima del promedio, seguirá siendo un pilar importante para su equipo. Uno de los casos más llamativos en esta tabla es el de Dan Pastrana. Dan comenzó la temporada muy sólido, pero en los últimos episodios ha perdido varias posiciones. Emmanuel le ha ganado terreno de forma clara, y actualmente Dan se encuentra por debajo de atletas como Dennis, Will Mary y Kelvin. Aún así, es importante aclarar que tanto Dan como el Gallito no están en riesgo esta semana. Sus porcentajes y su contexto los mantienen fuera de peligro inmediato, aunque sí es una señal de alerta para lo que viene más adelante. Ahora entramos en la zona verdaderamente delicada, la de los atletas en riesgo real de eliminación. Aquí aparecen 3 nombres clave. Oscar, con un 41%, ya sabe lo que es enfrentarse a un duelo de eliminación. Polo, con un 38%, también ha librado eliminaciones, pero llega con un contexto mucho más complicado.
Y Lorenzo, ya sentenciado, aparece con apenas un 29%, siendo el atleta que más duelos de eliminación ha sobrevivido hasta ahora. Cuando se analizan estos tres perfiles, no basta con mirar el porcentaje. Hay que mirar el estado físico, el desgaste acumulado y el tipo de duelo que se suele presentar en una eliminación. En este punto, el caso de Polo es el más preocupante. Polo está lesionado, viene cargando molestias desde hace tiempo y, aunque sigue compitiendo y mostrando voluntad, su cuerpo no responde igual. En los últimos capítulos incluso ha logrado ganarle algún duelo a Kelvin, lo cual demuestra que no está completamente fuera de nivel. Sin embargo, una cosa es ganar un duelo corto y otra muy distinta es enfrentarse a una eliminación larga, donde los atletas pasan por el circuito una y otra vez, a veces más de 8 ocasiones. En ese tipo de escenarios, el cansancio se acumula rápidamente. El miedo a recaer en una lesión aparece. La puntería se ve afectada. Y ahí es donde Polo queda en desventaja frente a Lorenzo y frente a Oscar. Lorenzo, a pesar de su bajo porcentaje, tiene experiencia en eliminaciones y ha demostrado que sabe manejar la presión. Oscar, por su parte, llega con un porcentaje más alto y mejor condición física. Polo, en cambio, llega cansado, golpeado y con un margen de error mucho más pequeño. Por todo este análisis, el eliminado de la semana 6 es Polo Monarrés. Su salida no es una sorpresa total si se observan los datos fríamente. Polo se va del hexatlón con un acumulado aproximado de $2.750, convirtiéndose en el segundo atleta en irse por duelo directo de eliminación, pero el tercero del equipo rojo. Tras la salida previa de Lozada. Su salida duele, porque nadie quiere ver a un atleta irse lesionado, pero también era una eliminación que muchos veían venir. Con la salida de Polo, el equipo rojo inicia la semana 7 con 7 atletas, frente a 6 del equipo azul. Esto equilibra un poco los emparejamientos, sobre todo si se toma en cuenta el promedio de carreras. Actualmente, casi todos los atletas azules ya superan las 70 carreras acumuladas, en gran parte porque pasan circuitos constantemente y son utilizados con frecuencia. En contraste, el promedio de carreras del equipo rojo ronda las 55, lo que explica por qué en muchos juegos los azules logran imponer ritmo y desgaste. Otro punto importante es recordar que esta temporada ya no contará con refuerzos. En febrero inicia la Casa de los Famosos, y de estos atletas que quedan en hexatlón saldrán directamente los dos ganadores del premio de $200.000. Esto significa que cada eliminación pesa más que nunca, porque no hay segundas oportunidades ni reemplazos que puedan cambiar el balance del juego. Con la semana 6 cerrada, todas las miradas se dirigen ahora a la semana 7, donde las mujeres estarán en riesgo. Aquí el panorama vuelve a ponerse interesante y peligroso. Hay que prestar atención a atletas como Joana y Alejandra, que se encuentran en una zona complicada tanto por rendimiento como por dinámica de equipo. Sin embargo, también hay que observar muy de cerca a Dennis y a Wilmeri. Aunque no siempre están en el foco de la polémica, sus porcentajes las colocan en una situación de riesgo real. Ese duelo promete ser cerrado, intenso y muy parejo. A partir de ahora, la competencia entra en una etapa donde ya no hay atletas débiles. Los que quedan son todos buenos, todos tienen experiencia y todos saben competir bajo presión. Por eso, los errores se pagan más caro y las decisiones estratégicas se vuelven fundamentales. Una mala noche, una discusión interna o una lesión pueden marcar la diferencia entre seguir en la competencia o despedirse. Así llegamos al cierre de este análisis de la semana 6. Una semana que dejó claro que hexatlón no solo se gana con fuerza, sino con inteligencia, constancia y manejo emocional. La eliminación de Polo cambia el equilibrio del equipo rojo, la sentencia de Lorenzo mantiene la tensión en el azul y la semana 7 promete ser una de las más reñidas hasta ahora. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te gusta este tipo de análisis largos, detallados y sin filtros, apoya el canal quedándote, participando y siguiendo todo lo que se viene. Porque hexatlón todavía tiene muchas historias por contar y aquí estaremos para analizarlas paso a paso. Nos vemos en el próximo avance y en el siguiente video.